Bueno, pues yo les voy a presentar este proyecto. Es un proyecto de Ciencias de Frontera de CONACYT, que se tituló igual que la charla, Transferencia de Energía Canónicas y su relación a la predictibilidad de los desprendimientos de remolinos de la corriente de lazo usando redes neuronales no supervisadas. Este proyecto pues tuvo la participación de la doctora María Eugenia Allende Aranda de aquí de CISAL, la maestra Ana Ramírez Manguilar y el doctor Rodrigo Durán. Es un proyecto que teníamos 9 meses para hacerlo cuando hicimos la propuesta. Después se redujo a 7 meses de la firma y de que llegó el dinero como a 4 meses, pero logramos sacar el proyecto. Bueno, como introducción aquí le estoy poniendo una imagen de las corrientes oceánicas de todo el mundo. Como pueden ver, bueno, las corrientes se derivan de los campos de vientos, de las diferencias de la radiación solar en el globo, y la rotación de la Tierra. Por eso las corrientes en el hemisferio norte se desvían en el sentido de las manecillas del reloj y en el hemisferio sur en el sentido contrario a las manecillas del reloj. ¿Por qué les pongo esto? Bueno, esto es simplemente para hacerles notar que en la zona del Atlántico ecuatorial se desprende una corriente, que es la corriente de Brasil, que también se convierte en la corriente de Guyana, entra al Mar Caribe y sigue su transecto hasta entrar al Golfo de México y generar la corriente de lazo que vamos a ver en la siguiente diapositiva. Bueno, esta diapositiva, no sé si ubican, pero es el Golfo de México, el Mar Caribe y el Atlántico. Entonces, tenemos que viene bueno, lo que les estoy presentando en un proyecto PAPIT para estudiar las rutas de transporte del sargazo, utilizamos lo que se llaman mapas autoorganizados, self-organizing maps, para caracterizar los patrones de circulación en esta zona que les estoy presentando. Este videíto está hecho con cada uno de los patrones dominantes que encontramos. Al final escogimos 8 patrones dominantes, ¿no? Le pedimos a los mapas autoorganizados que nos dieran 9, pero bueno, uno no tenía una participación alta. Y entonces estamos presentando 8. Con esos 8 patrones dominantes, los mismos mapas autoorganizados nos dan la serie de tiempo de cuándo se están presentando, ¿ok? Y entonces con eso pudimos armar este video que nos representa la climatología de corrientes en esta zona. Podemos ver la corriente de Brasil, cómo de repente en algunas épocas del año se forma esa contracorriente ecuatorial, cómo se intensifica la corriente de Guyana, entra al Mar Caribe y luego enfrente del Caribe mexicano vemos la intensificación de la corriente de Yucatán, cómo se forma como un lazo y sale la corriente por el estrecho de Florida, entre Florida y Cuba. Esa corriente de lazo, como pueden ver, a veces se intensifica y de repente vemos como que pierde su intensidad y se pierde. Ahí lo que está pasando es que están formando unos remolinos que luego siguen su viaje hasta pegar contra la plataforma cerca de Tamaulipas, ¿ok? Esos remolinos son muy importantes en la industria petrolera, sobre todo en la industria petrolera offshore. Entonces, tenemos que esos remolinos traen corrientes muy fuertes que pueden tener efectos sobre los risers, las tuberías, en las plataformas petroleras, y en la zona offshore es más peligroso. ¿Por qué? Porque una vez que llegan a la plataforma, pues por fricción empiezan a perder su intensidad, los remolinos. Pero si estamos pensando en la zona de aguas profundas, pues son muy importantes estos remolinos y hay mucho trabajo por parte de la industria petrolera para entenderlos. Otra de las razones por las cuales son importantes es porque esos remolinos traen agua caliente del Mar Caribe al Golfo de México, todavía más caliente que el agua que hay en el Golfo de México, y si pasa por ahí un huracán, pues esa agua caliente a fin de cuentas es combustible para el huracán. La intensificación rápida de los huracanes generalmente se da en el Golfo de México cuando un huracán está pasando sobre esas zonas. Entonces, estos remolinos son realmente importantes, ¿no? Y sin embargo, a pesar de ser tan importantes, no se puede predecir, ¿no? O sea, bueno, hasta ahorita no hay una manera de cómo predecirlos. Hay un estudio de 2016 de Holly Leven que hacen un estudio estadístico de estos remolinos y analizan cuándo es más probable que ocurran, ¿no? Aquí estoy mostrando esta gráfica del artículo.
Son 3 años distintos donde están viendo la probabilidad de ocurrencia de estos eventos y encuentran que hay un pico estacional de la separación de estos remolinos de la corriente de Lazo justo en agosto y septiembre. Y por otro lado, otro autor, Bubedich y Lindo Attachati, encuentran, en 2013 habían dicho que diciembre era cuando no tienden a desprenderse esos remolinos. Otra cosa importante de Hall Eleven, de ese trabajo, es que determinan que es altamente improbable que la separación de estos remolinos esos meses sea por casualidad, ¿no? O sea, sí hay algo por lo cual se están desprendiendo, pero pues no se sabe cuándo. En ese estudio que hicimos del proyecto PAPI de las rutas de transporte de sargazo, los mapas autoorganizados también nos dan información sobre los patrones temporales, no los espaciales que son los que estábamos viendo, sino los temporales. Y estos son los que estoy mostrando, ¿no? Y cómo varían las intensidades de corrientes a lo largo del año. Y si vemos, la corriente de Brasil, de Guyana, son amarillas, igual que la mitad de la corriente de Yucatán, perdón, que la corriente de Yucatán y la mitad de la corriente de Lazo. Entonces aquí empezamos a pensar si había alguna correlación y empezamos a estudiar a ver si había correlación. Encontramos que la correlación es muy grande, pero no quiere decir que haya causalidad, ¿no? Realmente lo que hay es un ciclo anual muy bien definido y pues no tiene que ver nada, entonces esa teoría se cayó, pero nos llevó a pensar otras cosas y empezamos a analizar el intercambio de energías, las transferencias de energías canónicas, que es el título de esta charla, ¿no? Y entonces tenemos el ciclo de energía de Lorentz, donde tenemos la energía cinética media, por un lado, y la energía cinética turbulenta por otro, y son las que estamos estudiando. No estamos estudiando las energías potenciales, ¿no? Porque las transferencias de energía potencial tienen que ver con la estratificación del océano, ¿no? Por el efecto del sol, por eso está el sol ahí, pero realmente no es lo que estamos estudiando. Nosotros estamos estudiando las corrientes superficiales, entonces nos interesan las transferencias por el viento. Entonces, ¿qué estamos viendo? Tenemos la energía cinética media. Por un lado, tenemos que esas corrientes nos están moviendo energía cinética media, pero también hay una entrada de energía cinética turbulenta y queremos entender cómo es esa transferencia de energías. Eso es lo que tratamos de ver sobre esta línea guinda que está aquí planteada, a ver si había una relación. Bueno, no la encontramos, pero encontramos algo muy interesante en la corriente de Lazo. Lo que les estoy mostrando son 3 figuras en base al reanálisis global de HICOM, de corrientes, es el promedio del 94 al 2015 de la energía cinética media en la de la izquierda, energía cinética turbulenta en la de en medio y la transferencia de energía de energía cinética media a turbulenta, ¿ok? Entonces sí, podemos ver que la energía cinética media es mayor donde está la corriente de Yucatán, pero luego hay una zona donde empieza a ser importante la energía cinética turbulenta. Y es en esa zona, ¿no? Donde se juntan las dos, donde se está dando es pues precisamente donde se está dando el mayor intercambio de energías. Ahora, la gráfica azul es el parámetro gamma, que es la transferencia de energía. Y lo que hicimos es, a ver, vamos a hacer un análisis de armónico y yo le voy a decir, ajustame un armónico de 365 días y es la línea amarilla, ¿ok? Eso es desde el 94 al 2016. Y por otro lado voy a decir, hazme un análisis espectral de armónico singular, ¿no? Es decir, hazme el análisis sobre la transferencia de energía, pero yo no te voy a decir cómo te tienes que hacerlo. Tú solito encuéntralo. Y lo interesante aquí es que coinciden, al principio no están muy en fase, pero luego entran en fase y al final no están en fase, ¿no? Porque tiene que haberse ajuste. Lo interesante aquí es ver que sí hay, de alguna manera, una señal anual, ¿no?
o estacional, perdón, una señal estacional. Y si vemos, la línea punteada es el 23 de agosto, que es la fecha media de cuando es más probable de que haya ese desprendimiento de remolinos. Y encontramos que en muchos casos el desprendimiento de remolinos está precedido o es justo cuando está la máxima transferencia de energía. No en todos los casos, pero en la mayoría de los años sí se da, es el caso. Entonces ahí decidimos estudiar con mayor detalle. Aquí es una animación que se las voy a pasar varias veces, pero lo interesante aquí ver es el 23 de agosto, no es esta línea va a ir corriendo conforme van avanzando los videos. El 23 de agosto está justo después de la de gamma, ¿no? Que es la transferencia de energía. Y entonces, fíjense, esta es la altura superficial del mar, ¿no? El nivel del mar, digamos, los rojos es por encima del nivel medio, el azul es por abajo. Estos son unos ciclones, unos remolinos ciclónicos que se están formando a los lados de donde se va a formar el remolino anticiclónico, que es el remolino que se desprende. Aquí estamos viendo la vorticidad, aquí es mayor en esta zona, en este momento. Abajo estamos viendo la energía cinética media, la energía turbulenta, perdón, la de la derecha es la energía cinética turbulenta y en medio es la transferencia de energía. El circulito que tengo en las figuras de abajo, los dos círculos marcados corresponden a los vórtices que estamos identificando con la imagen de la superficie, de la superficie del nivel del mar, ¿ok? Entonces ahí va la animación, se va a repetir. Vemos cómo se forman esos vórtices, se empieza a formar el vórtice anticiclónico, se separa y luego aquí el vórtice ciclónico separa este vórtice, ¿no? Voy a repetir el video y ahora fíjense en la vorticidad. Va aumentando la vorticidad. En este parece que ya se va a separar, pero no es hasta que corta que la vorticidad también hace que se desprenda. Y justo eso pasa cuando tenemos la máxima transferencia de energía. Entonces, pues esto a lo mejor parece ya ahorita suena muy obvio, pero esto no estaba, bueno, no está descrito todavía. Estamos trabajando en el artículo, esperamos mandarlo pronto, pero esto es un avance muy importante en el entendimiento del desprendimiento de los remolinos. Y bueno, pues con eso voy a acabar, ¿no? Lo que encontramos es que caracterizando los patrones de corrientes con los mapas autoorganizados, nos indicaron esa posible relación entre las corrientes que nos llevó a investigar las transferencias de energías canónicas. Luego nos salimos un poquito de ahí, ¿no? ¿Por qué? Porque encontramos que las corrientes del Atlántico tropical hasta la corriente de Lazo comparten estacionalidad, ¿no? Con un cierto desfase, pero no hay una causalidad. Entonces, con lo que empezamos, pues por ahí no era. Pero sí encontramos que el análisis de transferencias de energías canónicas nos demuestra que son un factor crítico en el desprendimiento de remolinos y logramos demostrar que la formación o intensificación de remolinos ciclónicos favorece a la separación de los remolinos de la corriente de Lazo y con esto estamos trazando la ruta para caminar hacia poder hacer la predicción de los remolinos en la corriente de Lazo. Y bueno, con eso termino mi presentación. Muchas gracias. Rosa María Flores Serrano escribe: felicitaciones al doctor Appendini y a los doctores participantes. Pregunta: sus simulaciones de armónico son de 1994 a 2016. ¿No han ocurrido cambios por cambio climático en temperatura o algún otro parámetro de 2016 a la fecha que puedan dar otros resultados? Bueno, cuando empezamos a hacer el estudio de las corrientes superficiales por sargazo, encontramos que sí había algo interesante pasando por ahí 2013, 2014, pero al final era que habían cambiado el modelo del HICOM y no era algo real, no era algo numérico. Entonces, pero no, o sea, sí ha cambiado, se ha calentado más el mar, pero las corrientes siguen comportándose de manera muy similar. O sea, no hemos encontrado algo. Era lo que
al final cuando empezamos esto es lo que queríamos encontrar, porque empezamos esto con el tema de sargazo y dijimos, a ver, ¿qué pasó en el 2010, 2011, que de repente empezó a haber sargazo y pensábamos que íbamos a encontrar algo por ahí que va a estar relacionado con cambio climático y las corrientes, pero la verdad es que no encontramos nada, ¿no? Muchas gracias, doctor. Si llegara alguna otra pregunta, se queda aquí en el chat para que puedan verla y contestarla más adelante. Le agradecemos muchísimo su presentación